Primera de Samuel 15:23. Seguimos con la serie sobre la autoridad espiritual. Este tema lo hemos titulado La rebelión a la autoridad. La rebelión a la autoridad. Eso tiene que ver con ministerios como el de Moisés, que es la historia que vamos a ver. Genuinos, elegidos, escogidos por Dios. Cuando se levantan sediciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios ve la rebelión a la autoridad delegada? Entonces vamos a ver 1 Samuel 15:23. Voy a leer, dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Este versículo en la versión al día se lee así: la rebeldía es tan grave como la adivinación, como si fueras a consultar a Walter Mercado, imagínate, ¿no? Y el orgullo como el pecado de la idolatría. La rebeldía, ¿qué es esto? La rebeldía es uno de los pecados más aborrecibles por Dios. ¿Saben que el origen de la rebelión fue en Satanás? El querubín protector se convirtió en Satanás cuando desafió la autoridad de Dios, empezó a competir con él, quiso ponerse en el lugar de él, y las consecuencias que este ángel tuvo fue que perdió todo el ministerio que Dios le había dado y Dios lo echó. Dice la Biblia en Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú cortado fuiste por tierra. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, o sea, seré igual a Dios. Pero vino la sentencia: mas tú derribado eres hasta el Seol. El pecado de Satanás consistió en desafiar la autoridad de Dios. Cuando alguien desafía y se opone a lo que Dios ha establecido y ha dicho, es como decirle: ¿sabes qué, Dios? Estás equivocado, yo tengo la razón. Imagínate, decirle a Dios que Él está equivocado, en otras palabras, ¿no? Que fue lo que hizo Satanás. Entonces la rebelión es una ofensa a la autoridad de Dios, y desafiar la autoridad de Dios es de los pecados más graves que podemos cometer. En Ezequiel, ahí nos habla un poquito más acerca de este ángel. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría, y yo te arrojé. Así dice el Señor, fíjate nada más. ¿Se acuerdan en el Edén cuando a Eva le dijo: con que Dios te ha dicho que si comes te mueres? Sí, pues no te mueres. ¿Qué estaba haciendo ahí Satanás? Estaba desafiando la autoridad y el mandamiento de Dios. El nombre Satanás significa el adversario, ¿sí? En ese sentido fue cuando Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. O sea, todo aquello que va en contra de Dios es adversario a Dios, que resiste a Dios, tiene ese sentido de adverso, ¿sí? Por eso se llama Satanás, o Luzbel, el lucero de la mañana, por eso se llama Satanás, porque es un adversario, es el contra de Dios, siempre está en contra de Dios. Entonces la rebelión es un pecado, es un principio de Satanás, ¿sí? Fíjate, nosotros podemos predicar a Cristo, tener la doctrina correcta, pero tener actitudes incorrectas. Y aquí hay un punto muy importante. La doctrina correcta es importante, pero tener la doctrina correcta no garantiza o no es sinónimo de actitud correcta del que tiene la doctrina correcta. A ver si me estoy explicando. Lo voy a ilustrar más. Es importante tener doctrina correcta, pero también es importante tener la actitud correcta. Tú puedes tener doctrina correcta, pero tu actitud ser incorrecta.
Tú puedes hacer, por ejemplo, David hizo algo correcto de manera incorrecta. Él tomó el arca del pacto y que la habían tenido los filisteos, la recapturó y la puso en una carreta jalada por bueyes. Entonces dice que se acercó, tropezaban los bueyes y se acercó un hombre llamado Usa y tocó el arca y fue fulminado, así cayó muerto. ¿Por qué? Entonces David era sincero, tenía un corazón recto, pero hizo lo correcto de manera incorrecta. ¿Entendieron eso? Y muchas veces nosotros nos encontramos queriendo hacer lo correcto. Por ejemplo, es correcto pedir una explicación. Por ejemplo, si yo dijera en esta enseñanza algo así como: no necesitamos la sangre de Jesús, o no necesitamos la salvación, nosotros podemos por nuestras obras. Ustedes pueden venir conmigo y pedir una explicación. Eso es lo correcto. Oiga, pastor, usted dijo algo que es antibíblico. Eso es lo correcto, venir a pedir una explicación. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la manera correcta de hacerla? Con respeto, ¿no? Con buena actitud. Eso es lo que muchos cristianos todavía no les cae. O sea, tú puedes tener razón en algunas cosas y pedir una explicación o algo, pero si tienes la manera incorrecta, una actitud incorrecta, pues no, Dios no te va a apoyar. Hay que tener las dos cosas, la enseñanza correcta y la doctrina correcta y la actitud correcta. Entonces, recordemos que Dios ha decidido delegar su autoridad a hombres imperfectos, hombres que nos equivocamos, pero debemos de saber distinguir entre lo que son los errores humanos y los pecados. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, los errores humanos pueden ser conceptos o acciones equivocadas que cometemos todos los seres humanos. ¿Todos se equivocan? Ok, eso no hay ninguna duda. Sí, pero detrás de los errores puramente humanos no necesariamente hay mala intención. No necesariamente en los errores que cometemos humanamente hablando, no necesariamente hay maldad. Lo que puede faltar es información, puede faltar investigación, puede faltar conocimiento de las cosas, puede faltarnos aplicación en hacer las cosas lo mejor posible, pero no son necesariamente un pecado. Por ejemplo, recibimos un correo, Julio y yo, porque alguien decía, donde dice asunto, decía urgente, decía. Yo dije, ay, se está muriendo este hermano, vamos a leer. Pero ese correo también lo recibió Julio. Entonces la urgencia era esta: escuché al pastor Julio Márquez en una predicación reciente, fue en estos recientes mensajes, que él estaba hablando del episodio cuando prendieron a Jesús en el huerto. Entonces él dijo: entonces Pablo sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y eso es muy grave, pastor, porque la gente se va a confundir y eso puede traer tanta división a la iglesia. Y dices, ey, espérate, cálmate. Pues no fue Pablo, ciertamente, pero pues se equivocó. Eso no es ningún pecado, ¿verdad que no? Nunca se nos olvida, y aquí está mi esposa, una hermana, dice: hermanos, tengo una palabra que Dios me dio. Miren, la palabra que Dios, ¿dónde? A ver, déjeme, está ahí, no la encuentro, está en Primera de Sansón. Perdón, en Primera de qué? Dice, no, es que no hay Primera de Sansón, hermana. No, ya me acordé, fue Primera de Hércules. Qué increíble, ¿no? Bueno, no le dijimos, ay, ya me confundí, te vas a ir al infierno. No, eso no son pecados, ¿entienden? Son errores. O sea, hay que saber ubicar las cosas bien. Necesitamos tanto equilibrio, tanto balance. Nosotros nos podemos equivocar en hacer una suma: 2 más 2, 4 más 2, 7. Cualquiera puede. ¿Y ya por eso te vas a ir al infierno? No, o sea, son errores humanos que todo el mundo cometemos. Tú puedes ir a comprar un par de zapatos, tú calzas del 5 y te compras unos del 10. Vas a parecer Canelita, ¿no? Pero bueno, te puedes equivocar. De hecho, yo me acabo de equivocar, compré unos zapatos
y no me acordaba del número y me quedan apretados. ¿Que me voy a ir al infierno? ¿Soy un falso profeta? Por favor. Podemos cometer errores de ir distraídos y no saludar a una persona que es conocida, porque traemos a lo mejor alguna situación. Bueno, es un error, pero muchos lo toman como si fuera, no me habló, es que ya anda en pecado. No, por favor, hermanos, hay que saber distinguir. Pídanle a Dios sabiduría, pero mucha, por favor, porque hay cada exceso, hay cada falta de sentido común. Mucha gente no confunde la gimnasia con la magnesia. Y una cosa son los errores humanos y otra cosa son los pecados. Los errores humanos no trascienden la eternidad. Los pecados te pueden llevar al infierno. Nadie se va al infierno porque suma mal o porque compra un número de zapatos equivocado. Pero si alguien es rebelde y alguien es un adúltero, eso es otro asunto. Y hay que saber ubicar entonces. Pues aquí, cerrando un poco este primer punto, los pecados son acciones que violentan los mandamientos de Dios, como la rebelión, que es donde nos vamos a centrar. La rebelión puede surgir de los hijos hacia los padres, puede surgir en los ciudadanos de un país y armar una revolución. La rebelión puede surgir en una empresa, puede surgir en todos los niveles sociales en los que estamos. Y la iglesia no está exenta de rebeliones. Ahora, yo me voy a enfocar ahora en el aspecto de la rebelión con lo que tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. Y vamos a tomar un pasaje en Números 16, si lo van buscando, por favor. Porque aquí yo me voy a centrar ahora, después tocaremos el asunto de pues la rebelión en los hijos a la autoridad de los padres, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar en la rebelión a la autoridad delegada de Dios. Y Números 16:1, esta es una historia muy, muy triste, muy lamentable. Es una historia de rebelión a la autoridad delegada que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. Y hubo ahí algunos sediciosos que quisieron levantarse en contra de un legítimo y auténtico liderazgo escogido e impuesto por Dios. Porque Moisés fue elegido por Dios. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, Números 16:1. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? Tomaron gente. Esa frase tomaron gente significa que hicieron un plan para quitar del liderazgo a Moisés y a Aarón. Les transmitieron su rebelión, sus inconformidades. Ahora, ¿quién era Coré? Bueno, Coré era un levita. ¿Qué era un levita? ¿Quiénes eran los levitas? Era una de las tribus que Dios había elegido, la tribu de Leví, que Dios había elegido para que ellos fueran los que sirvieran en el tabernáculo. Los levitas eran los que hacían las cosas prácticas del tabernáculo, la limpieza, ayudaban a los sacerdotes, pero los sacerdotes eran los que se paraban en el lugar santísimo, eran los que ofrecían los sacrificios. Los levitas no hacían eso. Entonces, esos eran los levitas, y Coré era un levita, alguien que tenía cierta posición ahí en el tabernáculo. La gente lo conocía, sabía que era alguien que servía. Y Coré, levita, tomó un grupo de inconformes, un grupo de gente ambiciosa, y confrontó a Moisés y a Aarón. Él argumentó 3 puntos, pongan mucha atención. El primer punto que Coré argumentó cuando confrontó a Moisés y Aarón era que Moisés ni Aarón eran mejor que nadie. Esa era una verdad, porque nadie es mejor que nadie. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es una verdad. Otro argumento, el número 2 que utilizó Coré era que todos en Israel habían sido escogidos por Dios,
que todos eran el pueblo santo de Dios. También es una verdad, ¿sí? Pero, fíjate, el tercer argumento que él esgrimió es: no te vamos a obedecer, no nos vamos a someter a tu liderazgo. Coré distorsionó los dos primeros puntos que eran verdad. Era verdad que Moisés ni Aarón eran mejor que nadie. También era verdad que todo el pueblo de Israel eran santos y elegidos por Dios. Era verdad. Pero él distorsionó estas dos verdades y llegó a una conclusión muy equivocada. Ese es un rasgo de los rebeldes. Te mezclan la verdad, verdades genuinas de la Biblia, pero tienen actitudes ellos incorrectas. ¿Me estoy explicando? Y este tipo de corés se meten en las iglesias, y este tipo de personas siempre surgirán en las iglesias, instigados por el adversario mayor, que es Satanás. Fíjense, cuando teníamos muy poco de convertidos, yo sentía el llamado de Dios, no entendía muchas cosas, pero un día me llamaron unas personas que asistían allá a la iglesia y me invitaron a un café y todo, y hablaron conmigo y me dijeron: ¿sabes? Vamos a hacer una iglesia, pero esta va a ser la iglesia más grande de Guadalajara. Tenemos una visión poderosa. Y yo así hasta babeaba. Entonces me dijeron: y Dios nos mostró que tú vas a ser el líder de alabanza. Y yo: ¿de veras? Sí, pero no le digas a nadie. Ay, no le digas a nadie. Y yo, sin experiencia, pues me la creí. Pero le comenté a Vicky, que en ese tiempo éramos novios, todavía no nos casábamos, y le dije: oye, fíjate que ya voy a ser el líder de alabanza de la iglesia más tremenda en Guadalajara. ¿Qué estás diciendo? Es que vinieron unos hermanos. Y ya le conté, y me dice mi esposa, mi novia en ese entonces: eso no es de Dios, eso es una rebelión. Le dije: no, ¿cómo se te ocurre? Es una visión. Y dice: no, es una rebelión, vamos a hablar con el pastor. Le dije: no, me dijeron que no le dijera a nadie. Ahí está, que no le dijeras a nadie. ¿Por qué el secreto? Ojo, hijos de Dios, que me están oyendo aquí en casa de oración, y los que están oyendo por internet, ojo, mucho ojo lo que voy a decir. Siempre va a haber gente así, siempre, que te va a cuchichear así al oído. Dice: pero no le digas a nadie. Nada más con eso ya los identificaste. Ahí están los coré. Y muchos pueden ser arrastrados, eso es lo trágico, a la rebelión. Entonces fuimos con el pastor. Entonces le conté y dijo: no, sí, ya nos habíamos dado cuenta que tales personas están haciendo, pues quieren quitarme del liderazgo y quieren quedarse con la iglesia, y ya están hablándole a la gente. Para no hacer largo el asunto, pregúntenme dónde están si esa grande iglesia existe. Pregúntenme que si existe. No existe. Ahora pregúntenme dónde están todos esos rebeldes. Pregúntenme. Muchos ya se murieron, otros ni siquiera están en la iglesia, desaparecieron completamente del mapa. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la rebelión, hermanos. Mire, yo tengo más de 35 años junto con mi esposa sirviendo a Dios de tiempo completo. 35 años, no son muchos, pero no son pocos. Escuche bien lo que le voy a decir. Jamás en toda mi vida he visto que un rebelde prospere. Nunca he visto eso. Jamás lo he visto. ¿Saben por qué? Todos son derribados. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la rebelión. Porque la rebelión es resistirlo a Él. La Biblia dice que en Romanos 13, que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste y acarrea condenación, o sea, juicio, consecuencias. Entonces, Moisés sin duda estaba de acuerdo en que él no era el mejor, no era mejor que nadie. Él estaba de acuerdo, no había duda, él era un hombre genuino. Moisés sin duda junto con Aarón aceptaban que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. Pero Coré
aplicó mal dos verdades. Llegó a una conclusión muy equivocada. Dijo dos verdades, pero la tercera, no te vamos a obedecer, fue muy equivocada. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas habían sido escogidos para dirigir al pueblo de Israel. ¿Entendieron eso? Es como esto, mire. Casa de Oración el mes pasado cumplió 30 años. No celebramos nada porque pues como no somos muy dados a la celebración, ¿no? Pero bueno, no pasa nada si no lo hacemos, ¿no? Yo le di gracias a Dios en mi corazón por los 30 años y bueno, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Pero hace 30 años no existía esta congregación. Y poquito antes o un poco más de 30 años, nosotros ministrábamos en una iglesia y Dios nos habló de hacer una iglesia, de levantar una obra, lo que hoy es Casa de Oración. Bueno, Dios nos llamó a nosotros. A nosotros nos llamó. En otras palabras, a nosotros nos escogió para esa tarea. Ustedes todavía nada que ver. ¿Están en eso? Ok, yo no me puse. Yo estaba muy bien en la iglesia donde estaba. Yo no me autonombré. Dios me escogió. ¿Entienden eso? Una vez estando en la iglesia, en el local que teníamos antes, estábamos en la alabanza. Entonces la esposa de alguien que quería servir y que andaba ahí muy hacendosa, dice, así dice el Señor, y pues todos se callaron porque pues, bueno, va a dar una palabra, ¿no? Dice, a partir de hoy dice el Señor, y luego dice ella, mi esposo va a ser el pastor de Casa de Oración, y yo estaba dirigiendo la alabanza. Pues a mí no me ha dicho Dios que yo ya no dejo de ser el pastor de Casa de Oración. Pues a mí Dios me dijo que mi esposo va a ser el nuevo pastor de Casa de Oración. Esta persona, ay no, hay cada caso. Ella supuso que porque dijo, así dice el Señor, y que ya la profecía es Dios hablando, supuso que todos le íbamos a creer. No, pues la gente le hizo así, y otros le tocaron trompetilla. ¿Qué? No, pregúntenme dónde están ese par, pregúntenme dónde están. No lo sé. No lo sé, pero al menos lo que sí sé es que no están en ninguna iglesia, ni sirviendo. No solo no están ni sirviendo, ni siquiera están en lo que Dios les dio para que hicieran. Siempre habrá gente así. Así es que Israel no se escapó y apareció el Coré, ¿sí? La verdadera intención de Coré era quedarse con el liderazgo de Aarón y de Moisés. Cuando alguien resiste a lo que Dios ha dicho y se opone y se rebela, es como si le dijeran a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste en haber escogido a Aarón y a Moisés. Te equivocaste. Yo soy mejor. Entonces ahí te voy, Dios. Yo sí les voy a demostrar cómo se hacen las cosas. Por eso es que Dios se ofende de manera suprema cuando tachar de tonto a Dios, tachar de que te equivocaste porque elegiste a Moisés no quería cuando él lo eligió, ¿se acuerdan? Dice, no, yo soy tartamudo, yo no puedo. La Biblia dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. Entonces Dios es el que escoge. Hay gente que me ha dicho, pastor, me voy de la congregación. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? Chuiga, ¿sí te ofendió o qué? O el profe, que alguien te hizo algo. No, nadie me hizo nada. Dice, pero es que aquí no dan chance de nada. ¿Chance de nada? ¿Qué significa eso? Yo entiendo, pero me hago como que y le suelto el hilito. ¿Cómo chance de nada? No, dice, es que usted debería de darnos a todos la oportunidad de predicar aquí arriba. No, espérame. Es que somos iguales usted y yo, ¿sí o no? Sí, fíjate, están usando un argumento legítimo. Somos iguales delante de Dios, ¿sí o no? Pero ¿a quién escogió Dios para ser el pastor? Bueno, en este caso a mí. No, discúlpame, este lugar no es para darle oportunidad ni chance a nadie. Este lugar es para discipular a los cristianos, a los hijos de Dios, a los discípulos. Y no cualquiera se puede parar aquí. Y cualquiera no significa alguien que es menos que uno, sino cualquiera me refiero a alguien que no es llamado. Así que si usted es de los que espera una chance,
olvídelo. Y una vez se lo digo, nada más le advierto algo: no empiece con rebeliones. Porque si Dios a usted lo ha llamado para algo, le va a dar ¿dónde? ¿No? No quitando y tumbando a nadie, ni metiendo cizaña con nadie. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Se les ve en la carita. Qué bueno, me gusta eso. Números 16:2, vamos rápido, dice: y se levantaron, o sea, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, dice, varones de renombre. O sea que este tipo iba, híjole, se parece a cierto político que anda haciendo grilla todavía, que no está contento con que no puede ser presidente. Versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. 250 más Coré y los otros, Datán y Abiram. Ok. Y les dijeron, los confrontaron y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Era cierto que eran santos? Sí. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Es verdad eso? Sí. Pero lo que viene a continuación es la tercera cosa. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras versiones, como la Biblia al día, dice: vosotros, Aarón, Moisés, ya han ido demasiado lejos con el pueblo. ¿Qué se creen? Mira. En la versión Dios habla hoy se lee así: basta ya de sus privilegios, Aarón y Moisés. O sea, ya no estamos contentos con tu liderazgo, así es que ahí te vamos nosotros. Eso es en pocas palabras. Coré y su séquito olvidaron algo sumamente importante. ¿Qué fue lo que olvidó? Que Moisés y Aarón no se autonombraron ni para ser el libertador de Israel, ni para ser el sacerdote que se presentara ante Dios. Ellos no escogieron eso. Dios los eligió a ellos en su soberanía. Y cuando alguien se opone a los genuinos ministros escogidos por Dios para que le sirvan, es oponerse y resistir a la autoridad de Dios. Es como decirle a Dios: pues te equivocaste al elegirlos a ellos y no a mí. Pablo dijo en Colosenses 1:1, no lo busquen, dijo Pablo, firmando su carta, dijo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ustedes conocen la historia de Saulo, ¿no? Él le andaba persiguiendo cristianos, matando cristianos, era matacristianos. Pero yendo detrás de ellos, Jesús se le apareció en el camino, él cae a tierra. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Voy a ser apóstol. ¿Así dijo? No, él andaba matando cristianos. Él no buscó ser apóstol. Él mismo dijo: Dios me eligió a mí, yo el peor de todos. Dios derramó su gracia en mí. Yo no soy merecedor de nada. Yo no soy nadie, pero Dios me escogió como apóstol. Entonces, escúchenme bien. Nadie debe de autoponerse o implantarse. Ese es uno de los señales de los últimos tiempos que estamos viviendo, de muchos que se han autoproclamado pastores, apóstoles, profetas y hasta patriarcas allá. O sea, los patriarcas ya están encima de los apóstoles. Al rato a ver qué sale. Ahorita ya lo más alto son patriarcas. Yo soy patriarca, a veces me el anillo. Esos son autonombrados, se autonombran. Pero hay genuinos hombres de Dios. Sin duda hay genuinos apóstoles. Sin duda hay genuinos profetas. Sin duda hay pastores genuinos. Sin duda hay maestros de la Biblia genuinos. Sin duda. Gente que Dios ha instituido. Pero ¿quién es el que escoge? Dios. Efesios 4:11, ¿qué dice? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién los constituye? Dios. Digan todos, ¿quién? Dios.
a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién es el que los escoge entonces? Dios. Mire, en el mundo es diferente cómo se escalan las posiciones jerárquicas. En el mundo, si usted quiere ser el gerente, va a tener que patear a medio mundo. En un equipo de fútbol, si tú quieres ser el goleador y hay 3 centros delanteros, tú les vas a echar grilla. Aunque cuando te entrevisten los de Televisa, no, yo voy a competir legítimamente, voy a practicar mucho el tiro al gol. Pero a la primera sí oportunidad va con el entrenador. Dice, mire, le tomé una foto a fulano de tal saliendo de un antro. O sea, empiezan para tumbar a la gente. El problema con esta actitud de que para llegar a tener puestos de liderazgo, cuando la gente recibe a Cristo así como usted, luego vienen a formar parte de la iglesia, algunos todavía creen que es el mismo método que deben usar para ser líderes de alabanza, para predicar, para enseñar, para liderar. Y yo nada más quiero decirle que así no es en la casa de Dios. Eso se llama rebeldía. Eso se llama pisotear a otros porque te sientes superior. Y desgraciadamente, hermanos, las iglesias no se escapan de este tipo de corés. ¿Entienden? De este tipo de rebeldes siempre surgen en las iglesias. Entonces, vamos a ver el versículo 4, Números 16:4. Cuando oyó esto Moisés, o sea, cuando lo están a él confrontando, la actitud de ellos era arrogante, ¿sí? Y esgrimieron un par de verdades, ¿sí? Pero su actitud era pésima, ¿sí? Pésima. La rebelión era lo que los estaba motivando. Y miren lo que hizo Moisés. En lugar de maldecirlos y que quién sabe cuánto, o darles un puntapié, mira lo que hizo Moisés. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Esto nos habla de la actitud del corazón tan distinta a la de Coré. La actitud de Moisés era una actitud de humildad. ¿Por qué se postró Moisés? Porque él sabía perfectamente que lo que tenía enfrente a un grupo de sediciosos rebeldes que podían causar mucho daño a Israel. Moisés sin duda sabía que tenía enfrente, al ver esos hombres, a Coré y todo su séquito, que tenía un grupo de gente que iban a sufrir mucho, ellos y sus familias, por causa de su rebeldía, y se postró, esperando que Dios avalara y respaldara el llamamiento que le había dado y que a la vez tuviera misericordia de todos esos rebeldes. Ese es el verdadero corazón del genuino ministro escogido por Dios. ¿Entendieron? Porque el ministro genuino llamado por Dios no le desea mal a nadie, pero no puede evitar el ministro llamado por Dios que los rebeldes se levanten y que los adversarios surjan. Eso, ¿cómo evitarlo? ¿Sí? Esto nos enseña entonces a todos aquellos a los que Dios nos ha delegado su autoridad, qué hacer en los casos de rebelión. Debemos de encomendarnos al que nos llamó y que Él sea el que avala y defiende la tarea que Él nos ha dado, el ministerio que nos ha dado. Les voy a contar algo que nunca lo he contado, pero lo voy a contar ahora. Hace como 20 años, en el año 89, pues ya más de 20 años, nosotros, mi esposa y yo, nos fuimos de misioneros a la Argentina. Y yo encargué la congregación, Dios así me lo hizo ver, encargué la congregación a Chava, Toño, Adrián, o sea, los que hoy usted ve como pastores, pero nos falta uno. La mayoría de ustedes no lo conoció. Los que lo conocen ya saben a quién me refiero. Hoy nos falta uno, no está con nosotros. ¿Por qué? Porque al regresar, cuando Dios nos dijo, regrésense ya de nuevo a seguir pastoreando casa de oración, cuando regresamos, Él me dijo, yo no estoy de acuerdo con que tú hayas regresado.
Entonces yo dije, ay, yo me acordé de eso, dije, ay, jole, eso sonó bien fuerte. No estoy de acuerdo en que haya regresado. Ay, ¿por qué? Dice, porque no te va a ser fácil recobrar el pastorado, ¿eh? Dice, yo ya consulté con varios pastores aquí en la ciudad, pero de los envidiosos, ¿no? Dice, y me dijeron que no te dejara el pastorado, que te sentara y que te lo ganaras otra vez. Yo le dije, ¿de cuándo acá el pastorado se gana? ¿Que no es por llamamiento? Tú, Pedro, Andrés, todos andaban pescando. Tú, sígueme, te voy a hacer pescador de hombre. Tú, sígueme. Le dije, espérame, yo no me puse aquí, Dios me puso. Mira bien en lo que te estás metiendo. No, que yo y que no sé qué, que sabe cuánto. ¿Qué hice? Me postré. Después, cuando tomó el pastorado, él empezó a hacer una sedición dentro. Y posiblemente hay gente aquí con las que ellos hablaron. Y yo se lo encomendé al Señor. Yo sabía que se estaba metiendo en un broncón. Hice lo mismo que Moisés. Porque esta lección de Números 16, nosotros la aprendimos cuando éramos estudiantes en la escuela bíblica. Un maestro tremendo maestro, nos dijo, si algún día son pastores, miren, siempre les va a surgir, tarde que temprano, un Coré, un Absalón, siempre, no se van a escapar. Pero ¿qué hacer? Y nos dio toda una enseñanza, y esa enseñanza se quedó bien grabada. Entonces, cuando yo retomo el pastorado, estaba inconforme y empezó a hacer sedición por acá. Y cuando retomo el pastorado, empezó a haber una serie de irregularidades, entre otras, mal uso del dinero. Cuando Casa de Oración ha sido una congregación que siempre hemos manejado el dinero limpiamente, sin tranzas, sin movimientos oscuros detrás de la cortina, nada, con candados para no abusar del dinero, ¿entienden? Y me encuentro con un montón de desfalcos y de tranzas. Yo le podía haber dado un puntapié y haberlo despedido, así decirle, pero no lo hice. Lo que hice fue que me postré, porque yo dije, pues eso del desfalco, bueno, pero el daño que puede causar a Casa de Oración. Cuando yo lo confronto de todo esto, él tuvo una reacción aparentemente positiva, pero no fue positiva. Bueno, pregúntenme dónde está ese que fue uno de los pastores de Casa de Oración. No sé dónde está. Él tuvo el descaro de pararse en una ocasión y decir, todo lo que Chuy enseñó no sirve para nada. Lo que yo les enseñe de ahora en adelante, eso es lo que ustedes deben de aprender. Y aquí hay gente que todavía, bueno, siguen aquí por la misericordia de Dios, por la intercesión de los demás, nosotros pastores, pero quedaron muy dañados. Todavía hay gente muy dañada aquí, nunca despegaron. O sea, no es una cosa ligera la rebelión, es una cosa que trasciende, hermanos, trasciende. Bueno, ese pastor ya no está, él se sentía merecedor. Yo no moví un dedo, Dios fue el que lo cortó. Y cada caso, porque hemos tenido otros casos, gracias a Dios por su gracia y misericordia, esta congregación nunca se ha dividido, porque Dios nos ha dado la gracia para enfrentar y solucionar los problemas y hemos confiado en Él. Pero siempre que se ha levantado cualquiera así con sus rollos, yo nada más oro. Y claro, hablamos con las personas. Y si se corrigen bien y si no, Dios, miren, vamos a ver, ahí está la historia. Sigamos adelante. Versículo número 5, ahí estamos, ¿sí? Entonces, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. En otras palabras, hermanos, Dios siempre va a respaldar a los que Él escogió para servirle, porque Él los escogió y Él trazó un plan que debe ser ejecutado por los que Dios escogió. En mi caso, yo no decidí ser el pastor de Casa de Oración, Él me escogió. Nunca se me olvida, hace como 15 años vino un pastor que ahorita ronda en los 80, 85 años, un hombre de mucha experiencia, un hombre de Dios, tremendo americano.
Y él nos habló a un grupo de pastores que estábamos aquí en este auditorio, unos 500, 600 pastores, y nos dijo: ¿quién te puso en la iglesia donde pastoreas? Y todos dijimos: Dios. Entonces, si Dios te puso, nadie te puede quitar. Porque si alguien logra quitarte, es que Él no te puso. Está bueno eso, ¿no? Y dije: oye, es verdad eso. Es verdad. Porque como Dios, o sea, nadie es más poderoso que Dios. Si Dios te puso, Dios puso a Moisés y lo escogió. Moisés tenía que ejecutar la orden de Dios. Escogió a David y dijo: hará lo que yo le diga que haga. ¿Tuvo errores? Sí, pero eran hombres de Dios. ¿Tuvo errores Moisés? Sí, pero Dios los había escogido. Entonces Dios siempre va a apoyar a los que Él escogió. A Josué, que fue el sucesor de Moisés, le dijo en el libro de Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Saben lo que significa nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida? Significa no hay uno solo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso el que tiene un llamado de Dios no anda gritando: aquí yo mando, aquí se hace lo que yo... No anda cacareando ahí su liderazgo. Y aquí yo soy el mero. No. Toda esa gente que no sabes quién soy yo, no sé, todos los que andan defendiendo su liderazgo es porque no lo tienen. No están seguros. Pero aquel que sabe que Dios lo llamó, sabe que Dios lo respalda. Y que cualquiera, fíjense, este es el asunto. Los falsos maestros utilizan esta verdad que yo les estoy enseñando, que es cierto que cualquiera que se opone se pone a un ministro, se mete en problemas con Dios. Eso es verdad. Pero lo que los falsos maestros y los autonombrados apóstoles usan es una verdad, así como Coré usó dos verdades, pero llegó a la conclusión: pero no te vamos a hacer caso. Estos llegan a una conclusión: no te metas conmigo. La Biblia dice que si tú me resistes a mí, te metes en problemas. Sí, es cierto. Pero estos lo usan para tapar sus delincuencias en el púlpito, porque son ladrones, son mentirosos, tienen mujeres, son viciosos. Muchos de ellos ni nacidos de nuevo son, pero conocen ciertas cosas de la Biblia. Y lo usan y la gente no sabe qué hacer, se confunde. Pero de eso yo he hablado bastante ya atrás. Hoy estoy hablando del que es un genuino ministro de Dios, o un ministerio ordenado y levantado por Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Son 30 años de casa de oración. Ha habido un buen número de gente sediciosa. Siempre me he postrado, siempre he orado y Dios ha acomodado las cosas siempre. Son 30 años, sigo siendo el pastor de casa de oración hasta que Dios diga. ¿Por qué Él me escogió a mí? ¿Porque yo soy mejor que ustedes? No, porque Dios escoge. ¿Y quién puede cuestionar a Dios? A lo mejor no soy el más idóneo para usted, pero para Dios sí. ¿Yo qué puedo hacer? Yo sé que no soy monedita de oro y que pues, tengo mis equivocaciones, y yo sé que no a todos les puedo caer bien, pero eso a mí no me afecta en nada, porque yo no estoy para agradarlos a ustedes, sino a Dios. Y como dijo Pablo: porque si yo agradara a ustedes no sería siervo de Cristo. Entonces yo hago lo que Dios me dice que haga, aunque a ustedes no les guste. A mí Dios me dijo ya de 3 años para atrás: vas a hacer este trabajo y vas a viajar mucho. Y a mí no me gusta viajar. Mi esposa lo sabe y los pastores aquí lo saben. A mí no me gusta viajar. Yo le dije: ok, yo lo hago, dame la gracia para viajar, Señor. Tú sabes que no me gusta. No me gusta. Dice: pues yo te doy la gracia, pero tienes que hacerlo. Bueno, yo sé que a algunos de ustedes no les gustó, pues ni modo. ¿Cuándo predica el pastor? No sabemos. Y yo les di órdenes ahí en la oficina, porque luego algunos de ustedes son medios idólatras y llaman y: ¿ahora sí va a predicar el pastor el domingo?
Y yo les digo, no, pues no sabemos si esté o no sé, tú diles que no sabes. Pero Dios es el que hace las cosas, el que elige. ¿Estamos? Entonces hay que hacer lo que Dios dice, ¿no? Ok, volvamos allí a Números 16:6. Entonces está ahí delante de Coré, recibe la confrontación, dice, haced esto, dice Moisés, tómense incensarios todos. Ahora, el incensario era donde ponían incienso, y eso solamente lo podía hacer el sacerdote escogido por Dios, que entraba al lugar santísimo, al lugar santo, lugar santísimo, y mecía el incensario que subía como olor, perfume agradable a Dios. Y eso simbolizaba las oraciones, ¿sí?, del pueblo, en fin. Entonces dice, ok, ustedes quieren tomar el liderazgo que Dios no les ha dado. Ok, dice Moisés, tómense incensarios. Coré y todo su séquito, háganlo. Versículo 7, pongan fuego en los incensarios, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Dice, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Aquí el santo significa apartado. O sea, en otras palabras, aquel será el que Dios escogió. Esto, dice, les debe bastar, lo que Dios escogió. Moisés está diciendo, yo confío y sé que Dios va a respaldar a Aarón como el sacerdote, y a mí como el libertador de Israel. Porque estos rebeldes parece que no entienden. Hace rato Julio me decía, ¿sabes qué significa el nombre Coré? Yo le dije, sinceramente no. Dice, fíjate que yo lo investigué y significa corazón de hielo. De hielo. ¿Cómo es el hielo? Es duro, ¿no? Es duro y frío. Y los rebeldes así son. Te dicen así, ¿usted qué? Son duros y fríos. Qué interesante, ¿no? Bueno, eso fue una aportación de Julio. Entonces Moisés estaba seguro que Dios iba a apoyarlos a ellos, porque Moisés sabía que él no se había autonombrado. Moisés sabía que todo aquel que se opusiera a ellos, Dios los iba a poner en su lugar, pero él tenía que hacer algo. Dice versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios, el Dios de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Acuérdense que ellos eran levitas, ¿sí? ¿Os es poco esto y que estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Se les hace poco? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Se te hace poco, Coré? ¿Por qué no estás contento con lo que Dios te ha dado? Pablo dijo a los corintios, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos tienen dones de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Hacen todos milagros? No. Porque a cada uno Dios le repartió como Él quiso. Y Dios quería que Coré simplemente fuera un levita. Aquel hermano que está allá en la puerta, que es un ujier, puede pasar toda la vida como ujier, qué sé yo. A lo mejor un día va a ser pastor. Hay algunos que fueron ujieres aquí, que ahorita son pastores. Eso no lo damos nosotros, eso lo da Dios, entiéndanlo. Porque luego muchos dicen, es que yo soy gerente allá afuera, y asumen que por eso ya pueden ser buenos líderes adentro. No, tú puedes ser el mejor, el más inteligente hombre de negocios allá afuera, pero eso no significa absolutamente nada en la casa de Dios. Nada. Si Dios no te llama, ni te metas, ¿eh? Ayer recibí un correo de una persona que me dijo, pastor, mi pastor me dijo que yo me encargó ya una obra y yo no tengo el llamamiento. Es más, yo tengo bien poquito de cristiano. ¿Qué hago? Ve y habla con él y dile que no tomas eso. Yo le dije lo que me dijeron a mí hace muchos años. Se lo repetí a él, y es esta frase: si Dios te llama para que le sirvas y no le sirves, la vas a pasar mal. Y si Dios no te llama a servir y tú te metes a servirle, la vas a pasar peor. Está buena esa, ¿no? O sea que si Dios te llama,
Más vale que obedezcas, y si no te llama, más vale que te estés tranquilo. Algunos le dicen, ya me bajó los humos, pastor, pues qué bueno. Pero otros que tienen llamamiento dicen, ya me inspiró, Dios me está hablando Dios. Entonces todo en su lugar. Entonces dice en el versículo 16, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Quieres ser el sacerdote también? Eso no te corresponde. A ti no te llamó Dios a ser sacerdote, Coré. Fíjate bien lo que estás haciendo, te estás metiendo en un terreno que no te corresponde. Pero quiero que noten, y les reitero, cómo Coré utilizó verdades de la Biblia. Y ahí es donde tenemos que estar muy alertas, hermanos, muy alertas. Mira, lo que Dios le había dado a Coré no estuvo contento. La Biblia habla de que nosotros estemos contentos con lo que tenemos y con el don que nos ha sido dado. Tú puedes pedir otro don al Señor, y si te lo da, qué bueno, Él tendrá un plan. Y si no te lo da, ya tranquilo. Pero es muy común oír entre los hijos de Dios decir, yo quiero ser igualito al evangelista tal. Siempre queremos ser igual como otro, y lo imitamos y hacemos las mismas cosas y decimos las mismas cosas que hace. ¿Saben qué? Eso es imposible. ¿Cuántos Moiséses hubo en la Biblia que sacaron a Israel de la esclavitud? Solo uno, y solamente uno habrá. ¿Cuántos Davides hubo? Solo uno. ¿Cuántos Pedros? Solo uno. ¿Cuántos Pablos? Solo uno. Solo uno, solo uno. Nunca se ve un episodio repetido en la Biblia. Nunca se ve que cayeron 2 veces las murallas de una ciudad, solamente una vez. Dios es bien específico en eso, y escoge a cada quien como Él quiere. Dios escogió a los que dirigen la alabanza aquí, Él los escogió, y todos los que sirven. Entonces, si procuramos algo que Dios no nos ha dado, nos vamos a meter en problemas. Lo que Moisés le está diciendo a Coré, mira, a ti no se te dio el llamado al sacerdocio, Dios no te escogió para ser sacerdote. ¿Quieres ser sacerdote? Te estás metiendo en problemas. Tranquilo, Coré. Pero Coré, no, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? No, yo les he comentado en algunas ocasiones, cuando hablo con gente para meterla en orden y, bueno, ejerciendo la autoridad espiritual, y se te encaran. ¿Y usted qué? ¿Usted qué se cree? Nada. Usted no es nada, usted es igual que yo. Sí, es cierto. Y usan verdades. Usted no tiene ninguna autoridad sobre mí. Fíjate que sí. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque soy el pastor. Claro que tengo autoridad. Es como si tu hijo dice, ¿y tú qué, papá? Tú y yo somos iguales delante de Dios, te dice el mocoso de 10 años. Y tú le dices, pues sí, cierto, hijo. Y tú no eres nadie para mandarme. ¿Y tú qué le dices? Pues no soy nadie, ¿verdad que no? O sea, te empiezan diciendo 2, 3 verdades y terminan en una conclusión aberrante. Claro que tienes autoridad, Marcial, para dirigir a tus hijos, ¿o no? Yo tengo autoridad sobre mis hijos, tú tienes autoridad sobre tus hijos. Y si ellos se atreven a desafiar la autoridad de los padres, la Biblia dice, hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Y es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo obediente que se somete a la autoridad de sus padres, le va bien en la vida, porque le va bien. Es una promesa de Dios. Y no solo una larga vida, sino una buena vida. Pero los rebeldes, los hijos rebeldes, a ver, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes fueron hijos rebeldes? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se rebelaron a los padres? Les pregunto, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? Le hicieron así, muy mal. Pues sí, te fue mal en la feria. Fíjate, cuando yo empezaba mis primeros pasos en el ministerio, uno de esos maestros, que Dios bendiga donde estén, porque todavía viven, me dijo, Chuy, nunca te rebeles contra la autoridad.
Nunca le faltes al respeto a la autoridad. Tú puedes ir con tu pastor, con el pastor, y decirle algo que tú estás viendo que no está bien, pero debes hacerlo con respeto. Y varias veces yo fui con el pastor, pero eso taladraba en mi mente. Y yo siempre fui a hablar y le pedía una explicación o una corrección en algo, porque ya fungía yo como, tenía cierto liderazgo, pero siempre lo hice con respeto. Nunca me rebelé ni le grité, ni ¿tú qué? Jamás. ¿Saben? Yo nada más obedecí eso. Pero ahora estoy convencido ya por la experiencia que eso es precisamente lo que te lleva a que Dios te deposite. Porque algunos quieren liderazgo y todo, y Dios puede tener un plan, pero si tu actitud es rebelde y soberbia no te va a dar nada. Y lo que es peor para algunos, luego lo quieren tomar a la fuerza, y es lo peor que puedan hacer. Pero vamos a ver en qué terminó toda esa sedición. Qué tremendo. Dice el versículo 11: por tanto, dice, tú y todo tu séquito, dice, sois los que os juntáis contra ¿quién? ¿Por qué no dijo, por qué no se defendió él? ¿Por qué te me opones a mí? ¿Por qué le dijo, te estás juntando contra Jehová? Dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aarón no es nada, no es nadie, pero Dios lo escogió a él, Core. Tienes que entender, tú te estás juntando contra Dios, estás en contra de Dios, y lo que te dice el rebelde, no, te dice que no. Pero ¿se acuerdan cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús y cae a tierra? ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues a ti no. Yo persigo a los aleluyas que andan ahí cantando, pero a ti no. ¿Por qué Jesús dijo, por qué me persigues, Saulo? Escúchenme bien, en Isaías Dios dice, todo aquel que toca a mi pueblo, a uno de mis hijos, es como si tocara a la niña de mi ojo. La niña del ojo es una de las partes más sensibles. Es verdad, hermanos, es verdad. Lástima del abuso que hacen de una verdad, pero es verdad que cuando alguien se levanta en contra y murmura y está inconforme y con falta de respeto encara a las autoridades delegadas, se mete en problemas. Sí es verdad, lo reitero. ¿Sí es qué? Es verdad. El problema es que muchos, por el abuso que hay de muchos líderes autoritarios, deducen que no pasa nada. No, sí pasa. Vamos a ver. Dice el versículo 12: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Fíjense, ahí están. Dice, no. En otras las versiones dice, no, ¿a qué vamos? ¿Para qué? No queremos ir allá, no nos da la gana ir. O sea, estaban desafiando la autoridad de Moisés. Pregunta, ¿Moisés tenía autoridad para mandar llamar a Datán y a Abiram? Por supuesto que sí. ¿Y qué dijeron? No vamos. Pero aquí se lee como muy suave, ¿no? No iremos allá. Pero en el hebreo es una expresión muy fuerte, ¿sí? Fíjate, en el versículo 13, dice, es poco, ellos están argumentando, dicen, no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, Egipto. Le están echando la culpa a Moisés para hacernos morir en el desierto, sino que ahora también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Imperiosamente es, ¿nos das órdenes? ¿Cómo te atreves a darnos órdenes? ¿Tú quién eres, Moisés? Y Moisés, quiero que vengan. No vamos. Wow. Mira, te voy a leer el versículo 13 en la versión de las Américas. Dice así, pon atención, está muy bien explicado del hebreo hacia esta traducción. Dice, Moisés, bastante daño ya nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como era Egipto. Estos eran bien de plano, ¿no? Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas. Tú nos prometiste.
en campos donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. No nos cumpliste tu promesa, Moisés. Fíjate nomás. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablar contigo. No, esos estaban, pero bien trabajaditos por Coré. Dice el versículo 14: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, y nos has dado heredades tampoco de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Mira la reacción de Moisés en el 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Fíjate qué tremendo, se enojó, pero no se enojó de tal manera que él haya hecho algo que transgrediera los mandamientos de Dios. Se enojó porque somos hombres, y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y se enojó Moisés, pero miren lo que hizo. Y dijo a Jehová, miró al cielo y dijo: Señor, no mires a la ofrenda de estos. En otras palabras, yo sé, mira, ahora sí te pido, Señor, que a estos trátalos como debe ser, Señor. Yo no voy a hacer nada, porque no es mi ministerio, no es mi obra, nada es mío, es tuyo, entonces tú los vas a tratar. Y luego les dice a Moisés: ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, Moisés era un hombre íntegro. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también, Coré, y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ahora imagínense a Coré y a los 250 con su incensario. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos dirigir la alabanza, nosotros podemos orar por los enfermos, también tenemos dones, nosotros podemos hacer todo lo que Aarón hace. Sí, vamos, y para que veas que Dios nos va a apoyar. Y ahí están con su aparatito. Y ahí está Aarón también con su incensario. Y ahí está Coré. No, ahorita somos más muchos que estos dos. Los vamos a poner. Hice un jalisquillo chascarrillo. Y ahí estaban, ¿verdad? Y estos creían que porque sabían cantar, predicar, dirigir la alabanza, habían estudiado en el IBCO y habían hecho ciertas cosas, ya nada más por eso ya debían de estar en el lugar de Adrián, de Tony, de Chuy Olivares, de Chuy García, y ahí están con su incensario. Vamos a ver qué pasó. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Mira nomás. O sea, se comunicó por el Facebook y les dijo: ahorita es cuando todos vamos a estar ahí alrededor del tabernáculo, vayan todos allí y nos apoyan a nosotros. Fíjate, estos buscaron el apoyo de la congregación y no de Dios. Júntense, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. Apareció la gloria de Jehová. ¿A quiénes? A todos. Escúcheme bien, cuando la gloria de Dios desciende a un lugar, los rebeldes, yo nada más les digo: cuidado, cuidado. Los que caminan en obediencia con Dios disfruten la presencia de Dios. Pero cuando la gloria de Dios desciende en una congregación, los rebeldes, los que no se sujetan a Dios, los va a tratar. Y a los que caminan en obediencia los va a bendecir, los va a alentar, les va a dar visiones de Dios, corazón recto. Y los rebeldes vendrá el juicio. Y cayó la gloria de Dios a toda la congregación. Y miren lo que dice, ahí está. Versículo número 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: apartaos
de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Le dijo a Aarón y a Moisés: háganse un ladito, pero rápido, háganse un lado. ¿Y qué hizo Moisés? Sí, Aarón, órale, sí, dales duro, ¿no? Fíjate lo que hizo Moisés. 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Si es cierto, Señor, las ovejas son torpes, las ovejas son muy bien fáciles de ser seducidas, son medias viscas, medias ciegas, son medio tontas las ovejas. Bueno, porque una oveja así es. Por algo Dios nos dice que somos ovejas, porque la oveja es el único animalito que depende del pastor Jesús, obviamente, Jesucristo. Entonces a Moisés y Aarón interceden por la congregación, dicen: no, súrtete a Coré, pero a las pobres ovejas, Señor, ten misericordia de ellas. Y Dios le hizo caso. Aquí también tiene un doble asunto allí, porque Dios también estaba tratando con el corazón de Moisés. Dios aprovecha todo eso también para probar el corazón. Cuando alguien dice: sí, fulmínate a todas las ovejas, ese no ama a las ovejas. Cuando un pastor dice: que no, ahí está la puerta y lárguese, ese no es pastor. No debería de nombrarse pastor, ni mucho menos apóstol. Porque un verdadero pastor aguanta a las ovejas, pastorea a las ovejas y apesta a oveja, huele a oveja. No las pisotea, ni les pone el pie en el cuello, ni las despeluca, y no, las dirige. Y este Coré dijo: no importa que me lleve, con perdón de la expresión, es una expresión aquí en México, no sé cómo suena en otros países, pero no me importa que me lleve entre las patas a toda esta congregación, no me importa, yo voy a ser el sacerdote. Ya están los 250 y yo voy a ser tu segundo, ¿verdad? ¿Edad? Y yo voy a ser y yo te voy a ayudar ahí a cargarte la maleta en tus viajes, y yo voy a estar junto a ti. Yo sí, cómo no, síganle echando su incienso, ándenles. Señor, ten misericordia. Y dice el versículo 20, el 22, y ellos se postraron y dijeron: Señor, ¿qué culpa tiene la congregación? Versículo 23, entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a la congregación, ok, diles: apártanse de derredor de la tienda de Coré, háganse un lado de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, o sea, a hablar con ellos, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Esto será otro grupo fiel a Moisés. Y él habló a la congregación, a todo Israel, y les dijo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Esto es exactamente lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo: no te juntes con este tipo de hombres, no comas ni siquiera con ellos. Son hombres impíos, malos, que no tienen que ver nada con el rebaño de Dios, son lobos. Y aquí Moisés obedece la orden de Dios y le dice a la congregación: háganse un lado. Y la gente obedeció y se hicieron a un lado. Y mira lo que dice el 27: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram, este es un texto triste, a mí me conmueve, porque dice: Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, y con su incensario. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, sí, aquí, a ver qué, Jehová está con nosotros también. Y ahí está, imagínense a los niñitos chupándose el dedo ahí, o con el biberón, qué sé yo. ¿Qué culpa tenían los hijos de estos impíos? ¿Qué culpa tienen tus hijos? Piensa antes de hacer algo, porque sin duda hay consecuencias terribles. Y ahí estaban los niñitos también, ellos, ¿qué pasó? Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Abiram en derredor. Dice el versículo 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado,
para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Coré. En esto van a conocer. Y luego dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o sea, de muerte natural por lo general, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. ¿Con quién se metieron? Con Dios. Y aconteció, versículo 31, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y los pequeñuelos también, Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ok, era gente que probablemente predicaba, cantaba, dirigía, pero Dios no los había llamado. Y como se rebelaron contra Dios, ¿qué hizo Dios? Alguien puede decir: pero ¿por qué tan drástico? Te voy a decir por qué. Porque Dios aborrece la rebelión. Dios aborrece el pecado. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí se vio la severidad del castigo de Dios contra el pecado, porque Jesús cargó en nosotros, en su cuerpo, los pecados de todos nosotros, y Dios tuvo que ser despiadado con el pecado, porque Él no quiere que estemos en pecado. Por eso Cristo murió de manera tan violenta. Esa es la manera con la que Dios trata el pecado, con violencia. Es violento Dios. Por eso Cristo murió de esa manera. No hay otra manera de tratar con el pecado. Y desaparecieron del mapa. Pero termino con esto, algo patético, algo irracional totalmente. Versículo 41. Al día siguiente, después de todo eso, que vieron que se los tragó la tierra por rebeldes, que Dios había respaldado el ministerio de Moisés y de Aarón, miren lo que hizo la congregación. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes les dieron muerte al pueblo de Jehová. Fíjate nada más, increíble, se pusieron a favor de los rebeldes. Es que de plano sí, las ovejas somos así. Somos tan torpes, no sabemos distinguir entre la gimnasia y la magnesia. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Qué triste historia, hermanos. Entonces empiezan otra vez a murmurar. Si habían visto cómo Dios había tratado la rebelión, y todavía se ponen a murmurar. Y aconteció, versículo 42, que se juntó la congregación contra Moisés y miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová otra vez. Pero otra vez vino para juicio, y mira lo que sucedió. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apártense de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, otra vez intercediendo. En este sentido yo sí quiero ser como Moisés, créanmelo, de verdad, Digo: ay Señor, dame eso, yo necesito eso. Porque qué paciencia de hombre, qué manera de aguantar las inconformidades, no solo de los rebeldes, sino de las mismas ovejas.
Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, Aarón, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto, dice, a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Aarón, córrele rápido. Entonces tomó Aarón el incensario. Se entiende que corrió a lo más que podía, ¿no? Como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación, sacrificio por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¡Wow! ¡Qué hombres! Ahora, ¿se acuerdan que Aarón una vez les fabricó unos becerros de oro? ¡Qué tremendo! ¡Qué error! Pero vean ahora un hombre que rectificó su error y se volvió todo un hombre que amaba a la congregación. Otro hubiera dicho: fulmínalos, ya ovejas al pastor, y haz una birria de ovejas, se lo merecen, y nos los tragamos nosotros. No, rápido, va y se pone en medio. Esto significa lo siguiente: Señor, ten misericordia, ¿entienden? Y al momento Dios escucha la oración. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué oraciones de estos hombres, Y cesó la mortandad, pero miren, causó estragos. 49 y último. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré, que llegaba a, no sé, 300 personas, o con los, no sé, porque estaban ahí sus esposas, sus hijos. ¿Cuántos? 14,700. ¿Todo por qué? Por uno. Pídele a Dios que no seas ese uno. Pídele a Dios. Yo haré mi parte de rogar por todos ustedes junto con todos los pastores. Pero muchos de ustedes están a punto de perder su matrimonio. Algunos por rebeldes. Y no hacen nada por remediarlo, No hacen nada. Creen que solamente porque vienen y oyen y cantan y aplauden, ya con eso. No. Mientras tu corazón siga rebelde contra Dios, sigues en graves problemas. Y si no corriges ahora, mi parte será orar, como lo hizo Moisés, y como lo hizo Aarón. Pero lo que Dios decida hacer con cada uno, ese es asunto de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y yo les ruego a ustedes hagan la suya. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, porque ciertamente hay amonestación. Tu palabra dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, para que no hagamos las mismas cosas, para que la rebeldía, Señor, sea desarraigada del corazón. Señor, tú conoces los corazones de cada uno, y tú conoces el grado o el nivel de rebeldía que hubiera en nuestros corazones. Señor, sácala, Señor, toda semilla de rebelión. Y yo te pido, Señor, ahora de una manera especial, que sanes a aquellos que en tiempos pasados fueron afectados por rebeldes, por obstinados, por gente que inconforme, que siempre se opusieron, y que hoy algunos no están ya en esta congregación, andan vagando por otros lados, pero que sus vidas son muertas, secas, sin vida, y solo dejaron una estela de consecuencias en algunos. Yo te pido, Señor, que sanes a estos que aún permanecen en el rebaño, pero que quedaron tan dañados por las intrigas y las insinuaciones de los rebeldes. Ten misericordia, Señor, de las ovejas. A los impíos, trata con ellos. Si quieres desaparecerlos, hazlo. Tú eres Dios. Pero nosotros te pedimos por las ovejas, Señor. Dales vida. Dales aliento, Señor. Sana sus heridas. Sana sus desilusiones, sus frustraciones, sus amarguras.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.